Línea directa 4-325-1220. Soñar con Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, FANCB, presenta su programa por 10º año consecutivo, Despertando Conciencia, con las doctoras Graciela R., Adriana Bejanovsky y equipo FANCB. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de 21 a 23 horas por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Con toda mi voluntad. está el destino a enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Puedes llegar lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Claudia Palazzi los saluda en esta noche, como todos los miércoles, de 9 a 20, de 21 a 23, no, de 9 a 11 o de 21 a 23 horas, mejor, ¿no? Por aquí, por Ecomedios AM 1220, en tu programa. No, ni siquiera te voy a mirar, Gerard, porque ya veo que me estás haciendo señas. Bueno. Tu programa Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, conducido por la doctora Graciela R. Janovsky y la doctora Adriana Bejanovsky. Como siempre, invitados de lujo, por supuesto. Por supuesto. Que no te los podés perder, así que no te despegues del dial AM 1220. Rápidamente te voy a facilitar nuestros teléfonos para que te estés comunicando con nosotros al 4586-2293. 4586-2293. O si no, también te podés comunicar a través de WhatsApp al 011 40 72 39 49. Reitero, 011 40 72 39 49. Pero por supuesto la doctora Adriana y la doctora Marisa también están conmigo. Así es. ¿Cómo anda, audiencia hermosa, en esta noche especial de miércoles? Un poquito fresco, pero mejor que ayer, ¿no? Hermoso. Hermoso, con el cambio climático. Ok. Ni hablar del cambio climático. Ni hablemos. Por eso te cuento esta frase pequeña que dice: no crecemos cuando las cosas se vuelven fácil. Lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Qué guay. Y ese desafío es todo esto del cambio climático, todo aquello que te desafía a hacer un cambio en tu mentalidad, en tus pasos y en tu cambio de vida. Por eso hoy desafía y levantate contra aquello que se levanta contra vos y afrontalo. Con lo que quiere impedir que puedas vencer eso. Exacto. Y avanzá y vas a ver que todo se va a ver mejor. ¿Qué te parece, Maru? Exactamente, bueno, y si hablamos de desafíos, hoy traigo una noticia que, bueno, es la clásica de todos los meses de septiembre, porque en septiembre comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año va a comenzar el día 13 de septiembre. Así que, bueno, les voy a contar un poquito qué es. Este es el órgano deliberativo más importante de las Naciones Unidas, uno de sus órganos principales, donde se debaten las principales cuestiones
que, digamos, son los temas más importantes a nivel mundial. Para que ustedes tengan una idea, esta Asamblea General sesiona de septiembre a diciembre todos los años. Como les dije, se va a inaugurar el día 13 de septiembre y este año tiene la particularidad de un diálogo de alto nivel que se va a hacer por primera vez tocando el tema de los migrantes y los refugiados el día 19 de septiembre. Y a partir del día 20 va a comenzar ya el debate de alto nivel, sobre lo cual vamos a estar informándoles de los principales, de los jefes de Estado y Gobierno y los principales representantes de los 193 Estados miembros que tienen Naciones Unidas. Para contarles algunos de los temas que están dentro de esta agenda, son, por ejemplo, el tema del deporte para el desarrollo y la paz, la aplicación y seguimiento integrados, coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económicas y sociales. También la cuestión de la promoción de un nuevo orden humano mundial, visto y considerando la situación, las diferentes crisis globales, la amenaza a la paz internacional, el cambio climático, la crisis de refugiados, la crisis del aumento de los alimentos, las crisis económicas. Bueno, de todo esto se trata este nuevo orden mundial que se tiene que establecer. ¿Cuál es el rol de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo? Las cuestiones también de política macroeconómica, como el comercio internacional y el desarrollo, el sistema financiero internacional y el desarrollo, la sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo. Les estoy contando esto como para que tengamos una pequeña idea de lo que significan las temáticas, que obviamente nos interesan a todos y nos tocan a todos muy de cerca, porque si bien las Naciones Unidas, que como les dije, la Asamblea General en particular, está conformada por los 193 estados que componen Naciones Unidas. Cada uno de los estados tiene un voto si bien las resoluciones son recomendaciones, una vez que los estados las ratifican en sus parlamentos o de acuerdo al país, en diferentes, la condición que tenga cada país, pasan a ser ley en los países. Entonces legislan sobre las cuestiones internacionales más importantes. Una de ellas también es, claro, el desarrollo sostenible, que, como sabemos, ha aprobado recientemente y ha comenzado a regir este año la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, de 2016 a 2030, que también es uno de los grandes temas. Otro de los grandes temas es la cuestión, por ejemplo, de la reducción de riesgos de desastre, la aplicación del recientemente aprobado Marco de Sendai. ¿Qué es lo que los estados están haciendo y van a hacer para prevenir y para reducir los riesgos de desastres? Por ejemplo, la cuestión de la protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, con sus correspondientes convenciones, la Convención de la Lucha contra la Desertificación, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, la Convención de la Diversidad Biológica, por ejemplo. La armonía con la naturaleza, otro de los temas. Ya me estás mirando, ya estoy terminando. Te estoy mirando porque vas corriendo a 200 kilómetros porque son por hora. 500 millones de temas, como para que te des una idea. El desarrollo sostenible de las regiones montañosas. Ese muy tema interesante. Muy interesante. La globalización y la interdependencia, un temón. Realmente sí, porque hoy estamos en un mundo cada vez más interdependiente con lo que es la globalización, las comunicaciones, las empresas transnacionales, el cambio climático, que también es transnacional. Entonces, este tema es muy interesante y muy importante también. Los grupos de países en situaciones especiales, como por ejemplo los países menos adelantados, los estados insulares en desarrollo, los estados que no tienen litoral, otra cuestión. La erradicación de la pobreza y otras cuestiones del desarrollo. Estos son solamente algunos de los temas. Está la cuestión del mantenimiento de la paz, la promoción de los derechos humanos, la justicia y el derecho internacional, el desarme, la fiscalización de drogas, la prevención del delito y la lucha contra el terrorismo. Como se habrán dado cuenta, el abanico obviamente abarca la temática en su conjunto de manera
integral, ¿no? Así que bueno, estos son algunos de los temas que todos los años se tratan dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como les dije al principio va a estar comenzando, inaugurándose el día 13 de septiembre en Nueva York. Así que bueno, vamos a estar siguiendo de cerca y les voy a estar contando en los próximos programas qué es lo que está surgiendo de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es. Muy bien, y vamos a continuar. Queremos anunciar, avisarle. No, tampoco avisarle sería compartir. Ahí está, ahí me gustó más. Compartir con la audiencia. ¿Por qué me decís eso, Gerard? No, no es verdad. Queremos compartir con la audiencia que FANCB estuvo participando de un seminario muy interesante. Los días jueves 1 y viernes 2 se llevó a cabo el seminario de conciencia, diálogo interreligioso e intercultural y cambio climático, que junto con este encuentro también sobre migraciones y cambio climático que se realizó el día lunes 5 y martes 6. Y de allí, por supuesto, tuvimos el privilegio de conocer personas hermosas. Acá tenemos una representante. Tenemos Sí, dos. Una está con nosotros aquí presente. Internacional. Totalmente. Así es. Y otro también invitado que lo vamos a escuchar en el bloque de la doctora Graciela R. Janowski. Pero bueno, estos seminarios justamente eran seminarios pre-COP22, donde tuvimos la oportunidad de participar en lo que fue una formulación de un documento que se va a llevar de manera oficial ante la COP22 que se va a realizar en Marruecos, exactamente. Estamos hablando de la Convención Marco de Cambio Climático, la cumbre mundial que se hace todos los años, generalmente fines de noviembre, principio de diciembre, y se va a realizar este año la COP22 en Marruecos. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes parte de lo que se fue tomando decisiones en este seminario, y justamente una de las cosas de las que se habló es lo que estamos compartiendo con vos, querida audiencia, que es el marco de Sendai. El marco de Sendai, te recuerdo que es la continuación del marco de acción de Hyogo, ¿sí? Para la reducción de riesgos de desastre, que va igual que la agenda de 2030, va de 2015 a 2030 para que se cumplan lo que estamos compartiendo con vos, que nos habla el marco de acción de Sendai. Y como hemos venido compartiendo, estamos en lo que son los principios rectores de este marco de Sendai, y lo hemos podido ver de manera obviamente mucho más resumida en este seminario, pero acá yo voy a tratar de explayarme un poquito más para que tengas un poquito más de conocimiento de qué se trata todo esto. Te recuerdo que en el marco de Sendai, cuando estamos hablando de la plataforma de riesgos de desastre, es tratar de evitar y reducir a lo máximo que podamos los riesgos frente a situaciones, ya sean eventos climáticos como desastres naturales. Dentro de lo que tuvimos oportunidad de escuchar, quiero compartir algo. Tipo de desastres. Entonces. Exactamente, pero quiero compartir algo que lo escuché en reiteradas veces. Cuando estamos hablando de cambio climático, en realidad estamos hablando primeramente de calentamiento global. Por eso es necesario disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera. Esto es lo que provoca ese calentamiento. A causa de ese calentamiento global es que entonces se acelera el proceso de los cambios climáticos naturales del planeta, y es ahí donde esa aceleración es lo que a nosotros, por la velocidad de los cambios que se están produciendo, no nos da la capacidad de adaptación inmediata. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es que las aves, una de las cosas que se está manifestando, es que están migrando fuera del tiempo normal en el que migraban antes. Por eso los hielos se están derritiendo cada vez más rápido y no tienen capacidad de volver a congelarse, de volver a armarse. ¿Se entiende? Entonces no estamos teniendo la capacidad de adaptarnos rápidamente a este cambio climático que se produce porque la Tierra está más caliente. Entonces los eventos naturales, sean lluvias, sequías, ¿sí?, se pronuncian mucho más, ¿sí?, son muchos más intensos, muchos más duros, y tanto los animales, los vegetales como nosotros
tratamos de adaptarnos de la manera mejor posible, pero lamentablemente muchos animales y vegetales no lo están pudiendo hacer. Entonces es necesario de manera inmediata comenzar a provocar cambios para no superar, por esto el Acuerdo de París de la COP21 del año pasado, ¿sí? La COP21, recordamos que es la cumbre que se hace de la Convención Marco de Cambio Climático que se realizó en París, es donde se llega al Acuerdo de París, donde los Estados miembros se ponen de acuerdo para no superar los 2 grados de temperatura promedio global, ¿sí? Entonces, con esto es que necesitamos absolutamente todos que tomar conciencia, porque todos somos responsables, y creo que uno de los factores también principales es el tema del consumismo. Totalmente. En esto. Porque yo soy el que controla el mercado de lo que puede ser, o sea, yo puedo consumir algo que no es ecológico. Como consumidor. Exactamente, ¿sí? O sea, puedo comprar algo que no es ecológico y en la medida que ese producto tenga un mercado importante, no va a cambiar la matriz energética. Claro. Entonces, el consumidor acá es clave también en cómo nosotros podemos colaborar a que toda la matriz energética también se vaya cambiando, ¿sí? Sí, Adri. Sí, vos sabés que cuando vos estás hablando esto, me hizo acordar de algo muy simple. Mirá, imagínate, vos agarrás una ranita, el cuento es conocido, pero creo que viene justo. Pero es fundamental, sí. Vos agarrás una ranita y la pones en agua caliente, la rana, por instinto, salta. Pero si esa rana la pones en agua caliente y prendés... Agua fría. Agua fría, perdón. Y prendés el mechero y la dejás estar, va a terminar muriéndose. Entonces, si nosotros... Claro, se va a cocinar y no se va a dar cuenta. Y no se va a dar cuenta. Y si nosotros no nos damos cuenta que cada uno de nosotros prendemos el mecherito cada vez más, exacto, y consumimos más fuego, hacemos que ese fuego se eleve más. Exacto. Y vamos a terminar lamentablemente como esa ranita. Y si no tomamos conciencia, todos, el más grande hasta el más chico, la familia, todos juntos, que si no tomamos la responsabilidad de aún de la basura tirar, porque es fácil echar la culpa a otro, pero cada uno de nosotros, en parte, somos como esas ranitas si no tomamos la responsabilidad. Y le podemos echar la culpa a quien sea, pero realmente los culpables somos cada uno de nosotros al no tener la conciencia despierta, como despertando conciencia, sí, claro, de que es muy peligroso esos 2 grados, parecen nada. Pero prende una estufa y ponela o el aire acondicionado, con el aire acondicionado no se puede porque con todo este cambio climático no, pero vamos a hacer un ejemplo, a muchísimos grados. ¿Qué va a pasar cuando estás dentro de tu casa? Te vas a asfixiar. Y es lo mismo. Entonces, prestemos atención a todo lo que está explicando Claudia, porque no podemos seguir en este proceso, porque no hay retroceso para esto. Exacto. Una vez que se desate y ya no podamos revertirlo, bueno, ahí ya no sé en qué situación nos vamos a encontrar. Rápidamente te digo, el objetivo del marco de Sendai es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumentando la preparación para la respuesta, cuando esto se refiere a ser resilientes, ¿no? Uh-huh. Estar preparados para responder a estas amenazas y la recuperación, y que también se refuerce de este modo la resiliencia, ahí está, que es lo que estábamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los principios rectores de este marco de Sendai? Voy a compartir algunos nada más. Y uno de ellos es que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regional, subregional, transfronteriza y bilateral. La reducción del riesgo de desastres es un problema común de todos los estados y la medida en que los países en desarrollo puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas nacionales de reducción del riesgo de desastres en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades,
puede mejorar aún más por medio de la cooperación internacional sostenible. El tema es que contemos con esa cooperación internacional. Punto importante. Porque después nos encontramos con situaciones en las que no nos pueden cooperar. Por eso es importante también la resiliencia desde el punto de vista local, ¿sí? Nacional, provincial en nuestro caso, nacional, regional. Por eso es importante que también te prepares, aún como individuo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál tiene que ser mi reacción frente a una situación sea de inundación? Que de hecho hemos tenido acá localidades que han sido extremadamente afectadas, inclusive con muchas vidas, se ha llevado muchas vidas, lamentablemente, y mucha gente no sabía qué hacer frente a esas situaciones. Otro de los principios es, para la reducción del riesgo de desastres, es necesario que las responsabilidades sean compartidas por los gobiernos centrales, las autoridades, los sectores y los actores nacionales pertinentes, como corresponda según sus circunstancias y sistemas de gobernanzas nacionales. Otro principio es la gestión del riesgo de desastres, que esté orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida, bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, al tiempo en que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueva su aplicación. Bueno, obviamente estos principios siguen, ¿no? Por supuesto los vamos a ir compartiendo. Son un gran desafío, como lo mencionabas antes, Adri. Nos vamos a enfrentar no solamente con el Acuerdo de París, que también tiene una serie de desafíos muy grandes, pero los tenemos que enfrentar. Así que, sí. No, solamente te quiero decir este pequeño detalle. Dice así: usa el dolor como la piedra de tu camino, no como una zona para acampar. No acampes en el dolor, en esto, bueno, no importa, a mí no me toca el cambio climático, van a ser mis hijos, no me importa. Sino, no lo uses, lo usás como una cosa del camino y aprendé y a cambiar. Totalmente, y eso que estabas mencionando, una posición muy egoísta, ¿no? De los que hoy tenemos la responsabilidad de hacer algo. Muy bien, vamos a continuar con todos estos temas, pero como todos los miércoles vamos a ir a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos. Desde los estudios de radio de la ONU en Nueva York, esto es Naciones Unidas en Acción. Naciones Unidas reconoce que falta determinación para mantener la temperatura global por debajo de los límites establecidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Así lo afirmó en una entrevista para Radio ONU la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa. Todavía no tenemos de manera clara y definitiva compromisos que nos den una certeza de que podamos alcanzar la meta de mantener el calentamiento global bastante por debajo de los 2 grados centígrados. La mexicana se mostró, sin embargo, optimista ante el gran número de países que ya han anunciado su intención de ratificar el Acuerdo de París antes de que termine el año. Espinosa dijo incluso que espera que el texto pueda entrar en vigor en este 2016, para lo cual debe ser ratificado por al menos 55 países que representen el 55% de las emisiones globales. En el marco de la Cumbre de Cambio Climático de las Américas, que se celebra estos días en la ciudad mexicana de Guadalajara, Espinosa subrayó el papel fundamental que juegan los gobiernos locales en el desarrollo de iniciativas para establecer una economía respetuosa con el medio ambiente. El Papa Francisco instó a Naciones Unidas a continuar su lucha contra el hambre y la desnutrición y reiteró su compromiso de colaborar con el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el combate contra esos flagelos. El sumo pontífice hizo esas declaraciones en un encuentro privado en Roma al que asistieron el director general de la FAO, José Graciano da Silva, y la directora ejecutiva del PMA, Erzarin Kozin. Previamente, el Papa condujo una misa en Roma
ante 100.000 fieles, en la que canonizó a la Madre Teresa de Calcuta, a la que calificó como fuente de inspiración en la tarea común que supone la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo. Graciano da Silva subrayó que una de las lecciones que proporcionó la ex-premio Nobel de la Paz fue que mientras que la pobreza puede ser relativa, la pobreza extrema es una condición absoluta. Los más pobres son los mismos en todas partes, personas sin hogar, hambrientos y que no tienen ningún ingreso. Finalmente, Francisco ensalzó la labor que realiza el personal del PMA por las duras y adversas condiciones que encuentran a la hora de llevar a cabo su trabajo a nivel mundial. La falta de voluntad política es un impedimento para proteger a las personas vulnerables ante crímenes atroces, especialmente cuando se trata de acciones que deben ser empujadas por el Consejo de Seguridad. Así lo sostuvo Edward Lack, ex asesor de la ONU para el principio de la responsabilidad de proteger. El experto fue uno de los panelistas principales de un diálogo anual organizado por la Asamblea General de la ONU para evaluar los obstáculos en este campo. El experto propuso 2 alternativas para abordar esa traba. Primero, necesitamos encontrar formas de expandir la base política del Consejo de Seguridad para acciones colectivas, decisivas y oportunas. Segundo, debemos aprender cómo prevenir atrocidades ante la falta de unidad en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General podría ayudar a tomar medidas en ambos escenarios, dijo Lack. El ex asesor de la ONU en estos temas señaló que el Consejo de Seguridad invocó este principio en 50 ocasiones, aunque este no se ha hecho efectivo en la práctica en la misma proporción. El principio de la responsabilidad de proteger es un valor fundamental de Naciones Unidas desde 2005, desde que los Estados miembros aceptaron formalmente aplicar este concepto en la protección de poblaciones ante el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Casi 50 millones de niños han sido desarraigados de sus hogares, más de la mitad de ellos a causa de conflictos, alertó este miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Un nuevo informe de esa agencia de la ONU subraya que los niños y adolescentes son una proporción cada vez más alta de quienes buscan refugio fuera de sus países de origen. El director de programas de UNICEF, Ted Raucher, describe la escala de ese problema. El problema de los niños en movimiento es importante porque es un fenómeno en crecimiento. En la actualidad hay casi 50 millones de niños en movimiento, otros 28 millones que escaparon de enfrentamientos, conflictos y crisis. El resto trata de huir de la pobreza, la violencia de las pandillas o de reunificarse con sus familias en varias partes del mundo. Lo importante es que cada uno de ellos debe ser tratado como niño, explicó Raucher. El informe también señala que cada vez hay más niños que cruzan las fronteras solos. En 2015, más de 100.000 menores no acompañados solicitaron asilo en 78 países, el triple que en 2014. Este grupo es el que está en mayor riesgo de explotación y abuso en manos de tratantes. UNICEF indicó que muchos de los niños que escapan de la pobreza o la violencia de pandillas están en riesgo de abusos y detención porque no cuentan con documentación y están en situación irregular. Finalmente, el informe propone acciones para proteger a esos menores, entre las que figuran acabar con la detención de los que buscan refugio y mantener a las familias unidas. Esto ha sido Naciones Unidas en Acción. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. La doctora Graciela Rijanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009,
del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y Título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bellanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo. Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. Una cosa es aquello que uno dice y muy distinto. Muy bien, continuamos con más Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, y como todos los miércoles estamos escuchando la voz de la verdad de Palito Ortega, que nos está indicando que el bloque de la doctora Graciela R. Janovsky ha comenzado. Muy buenas noches, querida audiencia. Qué días de lujo que venimos pasando. Hemos estado compartiendo un seminario pre-COP22 que se va a realizar en Marrakech, en Marruecos. Espectacular, abarcando realmente focos de atención que nos incluyen absolutamente a todos. Si algo tiene este seminario es que es total y absolutamente inclusivo. Los 2 primeros días, jueves y viernes pasado, compartimos un punto de vista espectacular diseminado en varias opciones, y fue conciencia, diálogo interreligioso, intercultural y cambio climático. Realmente fue algo muy, muy importante para nuestra República y nos sentimos excelentemente representados. Pero quiero contarte que lunes y martes fue algo apoteótico. Apoteótico. Sí, ¿Traducción? Totalmente. Traducción para la audiencia, que la locutora también. Esa se me escapó. Te cuento que el seminario de lunes y martes fue Migraciones, Medio Ambiente y Cambio Climático, Perspectivas de la Movilidad Humana al 2050 si llegamos vivos. El tema, sí, ¿no?
El tema es que realmente nos sentimos muy bien representados y bueno, y avalados también, si se quiere, porque nuestra audiencia ya sabe que hace 10 años que venimos influyendo de alguna manera en ese despertar conciencia que todos anhelamos desde la óptica de saber que el cambio climático, los conflictos armados, los conflictos sociales, el terrorismo y por sobre todas las cosas los conflictos axiológicos, sin lugar a dudas afectan el medio ambiente. Y toda vez que se afecta el medio ambiente, se afecta la libre disposición de los recursos naturales que tenemos y en consecuencia esto genera el desplazamiento de grandes contingentes humanos o migraciones de un país a otro, con lo cual si las zonas receptoras no han previsto esta situación, no solamente en el afán de proteger a su propia ciudadanía, sino de responder al clamor de vida por el que está luchando un montón de gente que se ha visto forzada a dejar sus lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Esto produce un desbalance económico en las zonas receptoras y comienzan esas resillas de alguna manera que nos hablan de brotes de discriminación, xenofobia, racismo, estallidos sociales, y eso verdaderamente altera la paz, conduciéndonos a un puerto no deseado. Y es fácil verlo hoy en día porque lo tenemos a la vista precisamente en lo que está aconteciendo en Europa. Por eso hoy capturamos una voz espectacular que lo trajimos precisamente para estar presente entre nosotros y que nos dé desde la voz autorizada, ¿no es cierto?, su punto de vista y en qué... No, espera que yo te voy a decir primero las cosas que tengo para compartirte y después te voy a invitar a escuchar ¿qué te puedo decir? Un hombre de lujo. ¿Por qué digo un hombre de lujo? Porque hay que tener visión, hay que tener corazón, hay que tener disposición y hay que tener, ¿cómo lo puedo decir diplomáticamente bien? Agallas. Coraje. Determinación y coraje, muy bien, como venimos anunciando siempre, determinación y coraje para hacer lo que está haciendo y por eso estoy tan contenta de tenerlo acá, porque ya te vas a dar cuenta solo. Y para poder centrarte, te voy a compartir cosas que no son invención humana, porque es un dictamen del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos hablando de la organización más importante del mundo que nos representa absolutamente a todos, dado que Argentina es miembro. Y lo que te voy a compartir es el informe del relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. O sea, ¿quién se puede oponer? Hay unos cuantos, desgraciadamente. Pero vos y yo, que estamos hablando entre nosotros, que nos escucha toda la gente que forma parte de este mismo pensamiento, sabemos que lo que queremos en definitiva es paz. Y como constructores de paz, es bueno informarnos, despertar conciencia y entender lo que está pasando de alguna manera y a la vez, no solamente pasando a nivel internacional, sino también en esa pulseada del concierto de las naciones, es muy importante saber cómo se están barajando las cartas y por qué nuestro gobierno tiene que actuar de tal o cual manera para no perder postura ni posición en las negociaciones internacionales. Tenemos que... el efecto del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos. Nos cuenta la señora Mary Robinson, a quien tenemos el gusto de conocer personalmente, ocupó anteriormente los cargos de presidenta de Irlanda y luego fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es la enviada especial del secretario general sobre cambio climático y ha calificado el cambio climático de la mayor amenaza a los derechos humanos en el siglo XXI. Los efectos del cambio climático en los derechos humanos se han descrito en detalle en numerosas ocasiones. Fíjate. En resumen, el cambio climático constituye una amenaza para el pleno gozo de una amplia gama de derechos como son los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, el desarrollo y la libre determinación. La breve descripción que figura a continuación no es en modo alguno exhaustiva. A medida que se elevan las temperaturas medias del planeta, aumenta el número
de los muertos, heridos y desplazados a causa de los desastres relacionados con el clima, como los ciclones tropicales, y también aumenta la mortalidad y la enfermedad por las olas de calor, la sequía, las enfermedades y la malnutrición. En general, cuanto más elevada sea la temperatura media, mayores serán los efectos en los derechos a la vida, a la salud y otros derechos humanos. Las consecuencias previsibles de un aumento incluso de 2 grados centígrados, como ya lo hemos compartido en más de una oportunidad a través de este programa, son enormes. Y según el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, incluyen la probabilidad cada vez mayor de una reducción de la productividad del trabajo, de la morbilidad, por ejemplo, deshidratación, insolación, agotamiento por calor, y de mortalidad a la exposición de olas de calor. Los más afectados, como siempre, ¿quiénes son? Los trabajadores de la agricultura, la construcción, así como los niños, las personas sin hogar, los ancianos, mujeres que tienen que caminar largas horas precisamente para buscar agua, como sabemos que ocurre en lugares de nuestra querida patria y de otros continentes. El cambio climático agravará el problema del acceso al agua potable, del que, sin lugar a dudas, en la actualidad carecen alrededor de 1.100 millones de personas. Te cuento que se calcula que con un aumento de 1 grado centígrado de la temperatura media mundial, aproximadamente el 8% de la población mundial sufrirá una grave disminución de los recursos de agua, porcentaje que sube al 14% con un aumento de 2 grados centígrados. De manera más general, como consecuencia de la disminución de las precipitaciones, lluvia, nieve, el aumento de la evaporación, de la contaminación de los recursos de agua dulce debido a la elevación del nivel del mar, se prevé que el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en la mayoría de las regiones subtropicales secas y aumentará la frecuencia de las sequías en muchas zonas que ya son áridas. Con respecto al derecho a la alimentación, el cambio climático ya afecta a las posibilidades de algunas comunidades para alimentarse, y el número de estas aumentará a medida que suba la temperatura. No es una pálida, es despertar conciencia de lo que verdaderamente está por ocurrir. Y esto no es para despertar pánico, todo lo contrario, es para desarrollar la cultura de la prevención en su máximo esplendor. Prepararse es mitigar, es reducir las consecuencias y es también salvar vidas. Entonces, no es cuestión de que seamos ciudadanos avestruces, que digamos, hay pánico, ¿qué hago? No, señores, es cuestión de rejerarquizar las prioridades, comenzar a entender que tenemos un grado de responsabilidad y que nosotros individualmente hay cosas que sí podemos hacer, como también las autoridades de cada uno de los países. De todas maneras, lo importante es comprender que entre los alimentos, su utilización y la estabilidad de sus precios, es muy probable que el cambio climático afecte negativamente a la producción de los principales cultivos, como trigo, arroz, maíz, tanto en las regiones tropicales como en las templadas, como ha reconocido el Consejo de Derechos Humanos, quienes ya son vulnerables debido a factores tales como la situación geográfica, pobreza, género, edad, condición de indígena, de minoría, el origen nacional o social, el nacimiento o cualquier otra situación social y la discapacidad, sufren los peores efectos del cambio climático. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, las personas marginadas social, económica, cultural, política e institucionalmente o por otro concepto son especialmente vulnerables al cambio climático. Así como algunas medidas de adaptación y mitigación, el grupo señala que los efectos futuros del cambio climático van del corto a largo plazo, principalmente con hipótesis de 2 grados centígrados. Esto hará más lento el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, reducirán aún más la seguridad alimentaria
alimentaria y darán origen a nuevos círculos viciosos de pobreza. Lo cierto es que con gran alegría, pero escuchá lo que te digo, con gran alegría tenemos entre nuestras manos la intervención de la delegación argentina ante Naciones Unidas. ¿Y por qué digo con gran alegría? Escuchá y te vas a enterar. Como iguales y soberanos, sostiene nuestra delegación, los estados tienen, esto es la actuación de nuestra delegación ante Naciones Unidas, perdona que no te lo dije, el 6 de septiembre, ayer. Wow. Está recién salido del horno, humeante esta declaración. A tal punto, y te digo con gran alegría, no por ser dicharachera, sino porque te das cuenta que hay gente que verdaderamente la pensó, y no con el bolsillo, sino con la visión. Fíjate vos qué importante. Esto es la reunión informal interactiva en el diálogo que se hizo en la Asamblea General respecto de la responsabilidad de proteger, movilizando con acción colectiva hacia la nueva década de la protección, de la responsabilidad de proteger. Estaba en inglés, in my English, very good. Ok. Entonces, como iguales y soberanos, para cortar, los estados tienen derechos y responsabilidades recíprocas, sostiene nuestra delegación, y entendemos en tal sentido que todos están igualmente comprometidos en la protección de sus poblaciones frente a crímenes atroces. En las Naciones Unidas hemos desarrollado un marco de implementación basado en 3 pilares fundamentales e interrelacionados, el cual se ha ido consolidando en diversas instancias de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Sin embargo, sostiene la delegación argentina, más allá de los avances alcanzados en esta década, aún quedan grandes desafíos por enfrentar. Por eso trajimos al invitado que trajimos. Este es un paréntesis entre vos y yo. Tanto a nivel de implementación como respecto a las nuevas complejidades y amenazas que hoy sufren las poblaciones de todo el mundo. Qué lindo que la visión sea holística, grande, circunferencial. El fenómeno del terrorismo, sostiene nuestra delegación, y el accionar de actores no estatales que diseminan el extremismo violento representan un enorme desafío a la responsabilidad de proteger. Es por ello que consideramos necesario reforzar nuestro compromiso colectivo con la responsabilidad de proteger. En este contexto, sostiene la delegación argentina ante la Asamblea General, considera que la prevención es la dimensión más importante al momento de proteger a las poblaciones de los 4 crímenes mencionados, que abarca todas las obligaciones internacionales existentes bajo los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho a los refugiados. Me saco el sombrero, me pongo de pie y aplaudo. Y sé que no es un speech y vos te vas a dar cuenta por qué. Te cuento, el imperativo que consolidemos una estrategia de prevención sólida, basada en un análisis imparcial de los acontecimientos, suficientes recursos y voluntad política, a fin de poder reaccionar de manera oportuna, temprana, orgánica y contundente frente a las situaciones que ponen a nuestras poblaciones en riesgo de sufrir crímenes aborrecibles. La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es esencial a la luz de su contribución en la lucha contra la impunidad y como mecanismo de disuasión. Asimismo, sostiene la delegación argentina ante la Asamblea General, apoyamos firmemente toda iniciativa del sistema de Naciones Unidas para implementar la prevención de manera transversal como la responsabilidad de proteger, las operaciones de mantenimiento de paz, las acciones de peace building, o sea, constructores de paz, la promoción del Estado de Derecho, la iniciativa Human Rights Upfront, los derechos ante todo, entre otras. Y esto a mí me llenó el corazón, dije, por lo menos ya empezamos a hacer algo, pero resulta que en oportunidad de estar compartiendo este seminario
tan pleno como fue el de migraciones, medio ambiente y cambio climático, perspectivas de la movilidad humana al 2050, tuvimos el altísimo honor de conocer al licenciado Miguel Martín. Pero yo no voy a decir quién es, yo quiero que él nos cuente quién es. Muy buenas noches, bienvenido, todo el micrófono y el programa, estamos gozosos de tenerte entre nosotros. Contanos, ¿quién sos? ¿Qué haces? No sé si lo tengo claro. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, especialmente para vos, Graciela. Tremendamente sobreabundante lo que dijiste al principio, es más, sospechaba que estaban hablando de otra persona. Bueno, además de agradecerte, es justo que diga que lo que pueda decir no es a nombre ni del gobierno ni del Ministerio de Ciencia y Tecnología donde trabajo, pero no voy a poder dejar de resaltar algunos aciertos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que como todos ustedes saben es la excepción en cuanto a ratificación de autoridades. El ministro Barañao trabajó todo el gobierno anterior y fue ratificado por este gobierno, con lo cual algunas cuestiones, prácticamente la mayoría, tuvieron continuidad, y este es la tarea que yo hago es uno de los casos, con absoluta libertad. ¿Quién soy? A ver, soy un empleado público, que lo digo con todo orgullo, pese al programa de Susana Jiménez. pese a algunos estigmas, ¿no? Pertenezco a un lugar de el gobierno nacional, del Estado Nacional, un poco excepcional. Pertenezco a un cuerpo profesional que fue creado por el presidente Alfonsín en momentos donde había que hacerse cargo de una administración pública que venía de años muy duros y había que realmente llevar adelante una reforma. Ese cuerpo se llama Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Durante los primeros años dependió del presidente de la Nación. Luego, cuando se reforma la Constitución y se crea la jefatura de gabinete de ministros, siendo el jefe de gabinete de ministros el jefe de la administración pública a partir de esa reforma constitucional, ese cuerpo profesional pasa a formar parte de la jefatura de gabinete, y a partir del actual gobierno, desde diciembre, cuando se crea el Ministerio de Modernización, el cuerpo pasa a formar parte del Ministerio de Modernización. Tengo que hacer esta aclaración porque mis colegas y yo trabajamos con una suerte con una mecánica de destinos. Somos destinados a otros ministerios a llevar adelante alguna tarea específica, alguna consigna. Así que yo estoy trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 2012, y en la tarea específica a la que vos haces alusión, directamente, oficialmente desde el año 2013. Hablábamos en el seminario que vos andabas con tu equipo por Neuquén cuando el volcán Puyehue habló. Así es. Ese momento del país, con ya la amenaza clara de la ceniza volcánica que nos llega gracias al viento que viene del Pacífico, fue el disparador, sacó a flote otra vez un problema crónico en los gobiernos, los diferentes gobiernos, sin importar la procedencia o la ideología. Este problema reflotó también en función de un hecho fáctico que era tener desde hacía varios años lo que se llama nuevamente ahora el Sistema Federal de Emergencias, que fue un intento de organizar estos desórdenes que había
entre fines del gobierno de Menem y el comienzo del gobierno de la Alianza. Concretamente el CIFEN, en ese momento surgido de enormes inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron que ser subsanadas las obras públicas en base a un importante crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese crédito traía como condición afectar un 5% del dinero en la creación de un organismo abocado a todas estas cuestiones que vos estuviste mencionando en esta declaración. Claro. Y eso se hizo, y bueno, y ahí aflora esa característica de los argentinos que se expresa también en el tango, que es épico, pero a la vez sentimental y depresivo, y seguimos bailando, digamos. Fue una experiencia fuerte, pero corta. El CIFEN mantiene su actividad prácticamente hasta el año 2003, diría. Me voy a ligar a alguna censura de algunos actores de aquella época por dar esta fecha, y después se duerme, por decirlo de alguna manera. Y así llegamos al 2011. Y el problema que despierta el Puyehue otra vez es el desentendimiento sistemático que hubo durante muchos años en la Argentina entre el universo de los investigadores científicos y desarrolladores tecnológicos y de todos esos otros agentes públicos que deben hacer uso de esos conocimientos y que a su vez los robustecen porque también crean conocimientos, aunque no sean laboratorios de investigación, a través de la experiencia, de los cuales toman los científicos también para seguir incrementando el stock cognoscitivo, ¿no? Claro. Como yo había participado de la experiencia, aquella temprana experiencia del CIFEN, Gloria y Caída, me convocan en mi condición de asistente al Ministerio de Ciencia y Tecnología para a ver si podíamos encontrar una manera de empezar a trabajar de nuevo en ese tema. Cuando vos me digas te lo cuento, te empiezo a contar la historia, digamos. Bueno, justamente, ¿qué te parece si lo dejamos para después del corte? Sí, después de toda la serie que salimos casi todas volando. Me parece bárbaro. Genial, muy amable. Vamos a un corte, Gerard, por favor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. Muy bien, continuamos con más Despertando Conciencia aquí en el bloque de la doctora Graciela Rianovsky. Y con un invitado de lujo, el licenciado Miguel Martín, que es un administrador gubernamental. ¿Y administrador de qué? Escúchalo. Bueno,
te decía que en razón de haber asistido en su momento el nacimiento del CIFEN, acumulé alguna experiencia en el tema. Los administradores gubernamentales nos movemos en diferentes temas. Discúlpame, reitera qué es el CIFEN, por favor. El CIFEN es el nombre del Sistema Federal de Emergencias que fue creado en el año 99 por el decreto 1250, un decreto presidencial, en ese momento de Menem, y se mantuvo con sucesivos cambios institucionales, prácticamente activo entre el 2002 y el 2003 empieza a disminuir su presencia. ¿Vos estás desde esa época en ese grupo? Yo estuve desde 6 meses antes que se largara, organizándolo, y estuve hasta la crisis institucional del gobierno de la Alianza. Uh-huh. Estuve un poquito más hasta que durante el gobierno de Duhalde se toma la decisión de sacar ese sistema de la jefatura de gabinete de ministros y pasarlo al ministerio, creo que en ese momento era Seguridad, porque cambiaron muchas veces de nombre, uh-huh. Pero para que lo conduzca Protección Civil. O sea, Defensa Civil. Defensa Civil, que desde esa época tiene el nombre de Protección Civil, que es un nombre que fue, adoptándose en distintos países. Aquí hay provincias donde se llama Defensa Civil, en otras provincias se llama Protección Civil. Y a partir de ahí el CIFEN se va desactivando de a poquito. Surgen algunos grupos, yo diría, de nostálgicos. Existió un grupo que se llamó Grupo Proveedores de Información Primaria, que recogía una de las necesidades del CIFEN, que era generar algún tipo de interoperabilidad de la información entre los organismos. O sea, destacar cuáles son las vulnerabilidades, por ejemplo. Pero básicamente organizar los datos alrededor de esto. Ok. Sí, más o menos, ordenarlos. Organizar los datos para que todas puedan hacerlo accesible, que tiene bastante que ver con lo que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Pero como te decía, 2005 algunos intentos, 2008 algunos intentos, y así llegamos al 2011, donde no daba para más. Entonces, en ese momento, desde el Ministerio de Interior, que era donde estaba ubicado Protección Civil, surge una propuesta hacia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de trabajar conjuntamente en la organización, en el acercamiento de esto que yo denominé universos paralelos. O sea, ustedes están trabajando ciencia y tecnología con modernización. En aspectos diferentes. En modernización es mi lugar de pertenencia, mi organismo de pertenencia. Sí, pero eso. La sociedad, que se armó fue Protección Civil. Le tengo que decir así, no por el nombre del ministerio, porque en esa época, en la época del Puyehue, formaba parte del Ministerio de Interior, y cuando se crea el Ministerio de Seguridad, Protección Civil pasa al Ministerio de Seguridad, lugar en el cual se encuentra actualmente. Yo viví esa transición en la mitad de la primera etapa de esta experiencia sobre la que vos me invitas a hablar. Claro. ¿Qué hicimos en ese momento? Me convocan a mí, como todavía por ese entonces el cuerpo pertenecía a la jefatura de Gabinete de Ministros, y la estrategia que yo propuse a las autoridades del ministerio era que resolvamos este problema con los dos universos sentados a la mesa. Uh-huh. Excelente. No sé quién eran los parientes del novio, quién eran los parientes de la novia, pero tenían que estar todos para hacer un casamiento. Las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología toman esta estrategia de trabajo y le dan una fuerza normativa. Se hace una resolución conjunta entre los dos ministros. El Ministerio de Ciencia se compromete en ese momento con el Ministerio de Interior, y luego revalida esto con el Ministerio de Seguridad, y se crea un espacio de trabajo conjunto que en ese momento se denominó Comisión de Trabajo de Gestión de Riesgo. Qué importante. Sí. Un paso. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas. Y un paso, creo que muy importante de este gobierno, es haber ratificado esa intención. Ya lo creo que y haber hecho otra cosa más, haber revitalizado el 28 de diciembre de 2015, a pocos días de asumir el presidente,
y ser ratificado el ministro de Ciencia, también se adopta la medida, el Gobierno Nacional adopta la medida de reactivación del Sistema Federal de Emergencias. Gracias a Dios. Y lo pone bajo la conducción, es decir, el sistema es como la parte técnica, como el organismo, y su fase de conducción política es el Gabinete de Emergencias, constituido por unos, en este momento no sé cuál será la cuenta exacta, pero más de una decena de ministros. ¿Esto tiene algo que ver con el gabinete de cambio climático? No, pero es el mismo esquema, porque claro. y ahí va a venir un poquito después la historia de por qué ahora dos gabinetes, que no me cabe ninguna duda, van a construir, ya lo están haciendo, una sinergia impresionante, para atacar el monstruo que tenemos que atacar por todos los costados. Sí, sin lugar a dudas. Ese gabinete de emergencias también fue reflotado y lo que se hizo, bueno, es aprovechar la capacidad instalada. Entonces, al Sistema Federal de Emergencias se lo pone bajo la conducción de Protección Civil. O sea, la ministra Patricia Bullrich, ¿qué hace? Asciende a categoría de secretaría la Protección Civil, o sea, prácticamente un viceministro, y le da el rol también de secretario permanente del Gabinete de Emergencias. Entonces empiezan a atar puntos sueltos para actuar coordinadamente, cierta coherencia institucional. En el trayecto entre esta comisión de gestión de riesgo nace oficialmente a fines del 2012 y empieza a operar en el 2013. Y empieza a operar con ese esquema de sentar a una misma mesa a quienes. Claro. Acá es muy importante aclarar que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no hace ciencia. La ciencia se hace en los institutos del CONICET, en las universidades, en los proyectos conjuntos entre el CONICET y las universidades. Ahí se hace ciencia, ahí están los laboratorios, los proyectos. Con ustedes están los resultados. El Ministerio, el Ministerio, por un lado, fija las políticas de ciencia y articula a los actores de ciencia y tecnología. Por eso, aquella comisión y actualmente las redes están dentro de la órbita de una de esas dos secretarías que tiene el ministro Barañao, que es la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica. Está puesto en el lugar que justamente tiene que lograr es como un gran grupo de asesores para tejer entre todos las estrategias a seguir. Pero además de no hacer ciencia, los llamados organismos científicos tecnológicos no están adentro del ministerio, no dependen, solo hay una relación institucional con el CONICET, pero les nombro, y voy a recurrir a un apunte para no olvidarme, aparte del CONICET, el Consejo Interinstitucional, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades nacionales. ¿Alguien se anima a decir cuántas universidades nacionales hay en la Argentina? 100 y pico. No, menos. No. 50 y pico. Nacional, públicas. Públicas. Qué buena memoria. Sí. Bien. Y hay 61 privadas. Sí. Es un universo enorme. Es un país de un centenar de universidades, más de un centenar de universidades. El CONICET, a su vez, tiene, redondeando, unos 40 institutos distribuidos en el país. Y entre esos institutos y los proyectos que se desarrollan en las universidades suman unos 200 centros de investigación de dependencia doble. Claro. Es un enorme aparato de producción científica o tecnológica que en los últimos años ha ido creciendo y ha ido fortaleciéndose. Esos son nada más que 3 sillas de las 15, 16 de los organismos científicos tecnológicos. Digo rápidamente para que, y enseguida los van a reconocer, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Hidrográfico Naval,
el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Comisión Nacional de Energía Atómica, claro, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, el Instituto Antártico Argentino. Fíjense la lista de organismos que a todo eso se le llama el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para no dejar afuera un par, menciono también el Servicio Geológico Minero Argentino, el Instituto Nacional de Investigaciones de la Pesca, el INIDEP. Ahora, una gran complejidad. Salvo de todos ellos, aparte de la ligazón funcional con el CONICET y con las universidades, por supuesto, del resto, solo uno tiene dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los demás pertenecen a otros ministerios. Claro. Entonces la complejidad institucional de articularlos tiene en el medio un montón de normativas. Otra que diplomacia preventiva. Tienen distintos ministros que les dicen qué hacer a competencias diferentes, prioridades distintas. Ese es el lugar del cual se parte. Y consensuar prioridades. Y después esa es una de las mesas. Después, ¿cuántos que no pertenecen al Sistema Nacional Científico Tecnológico están involucrados con la gestión del riesgo de desastre? Claro. Con las denominaciones actuales de los ministerios tal cual han sido reformulados por el actual gobierno, estamos hablando de no menos de 15 ministerios. Claro. Y dentro de esos 15 ministerios, muchos son los jefes de estos organismos científico-tecnológicos. O sea que sigue complicándose a quién servirle la sopa primero. Totalmente. Sí. No, por eso yo digo, lo más importante acá es tener la visión, la habilidad y la fuerza, ¿no es cierto?, como para poder llegar a consensuar una unidad de prioridad. Porque jerarquizar eso no es chiste. Y ahí el acierto de las autoridades, que esa priorización surgiera del consenso. Totalmente. Que es una decisión valiente. Exacto, ya lo creo. Eso es de lo que nos referíamos cuando hablábamos de determinación y coraje, como para darle lugar a la coherencia, porque el propósito que los convoca es precisamente la resiliencia, la capacidad de formar formadores que despierten conciencia, ¿no es cierto? Y la capacidad de reacción es fundamental. Un gran paraguas que no es el nombre de ninguno de estos actores, de ningún organismo, pero que es la reducción de riesgo de desastre. Claro. Entonces, en definitiva, todos trabajamos para con esa visión, para reducir el riesgo de desastre y reducir el riesgo que existe y evitar la construcción de nuevos riesgos. Lógico, porque a veces lo que es bueno como prioridades de un área puede ser contraproducente para otras. Entonces, les cuento que además de seguridad, que ya lo nombré, defensa, que tiene 4 de estos organismos científicos tecnológicos, aparte de dependencias que tienen que ver con la atención de la respuesta, en nuestra tarea, que después voy a pasar a describirla específicamente, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que para que se den una idea en este momento con la actual estructura del gobierno nacional del presidente Macri, el Ministerio del Interior, a los efectos del interés de nuestro tema, tiene el área de planeamiento territorial, que es tan importante para la prevención, que vos marcabas a partir del documento. Organismos tremendamente técnicos y prácticamente invisibles para el común de la gente, sociedad, que es, por ejemplo, el ORCEP, el organismo de regulador de presas. Claro, importante. Es importantísimo. Todo lo que tiene que ver con recursos hídricos. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Excelente. Sí, otro. Y algunos que dirían, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los riesgos? La Dirección Nacional de Vialidad. Todo. Con la infraestructura de comunicación terrestre. Totalmente, porque fíjate vos mismo comenzaste a hablar con el volcán Pehuelle, ¿no? Sí, bueno, perdón, me se lengua la otra vez, no importa. Ustedes me entendieron. Van a agarrar los pueblos originales. Sí, y claro, cuando pasó eso, todos los vuelos que ya estaban programados, todo eso, bueno, hubo que hacerlo por vía terrestre.
¿no es cierto? Entonces, claro, hay que estar preparado también por la afluencia, ¿viste? Del transporte y todo eso, el abastecimiento y tantas cosas, ¿no? Te tiro pistas así, por ahí me olvido de alguno, pero el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minería está involucrado, la Secretaría General de la Presidencia, porque adentro está la Autoridad Regulatoria Nuclear. Wow. Tenemos centrales nucleares de producción de energía. Trabajo y seguridad social. ¿Por qué? Porque los riesgos del trabajo, la superintendencia de riesgos del trabajo es fundamental para la protección civil de los trabajadores. Educación tiene lo que puede derramar a partir del sistema formal, y tiene algunos programas adentro muy interesantes, como el mapa educativo, que da una muestra, permite operar sobre la infraestructura de escuelas. Y aparte que los chicos mismos son los que llevan la notificación a las casas, ¿no? Son los mejores difusores de este tipo de cuestiones. Estados Unidos tuvo muy claro eso. Al principio, y durante el gobierno de Clinton, apostó mucho a que los niños fueran los educadores sobre la problemática ambiental y de emergencias en sus hogares. Te hago una pregunta, disculpa la interrupción. ¿Tienen algún sistema así? Yo sé que están los albores, todo esto, porque se está despertando, ¿no? Sí. Pero ¿tienen previsto simulacros o cosas por el estilo así, como para que las distintas poblaciones, o por lo menos en Buenos Aires, de un tifón en Buenos Aires? Los tiempos cambiaron, las sorpresas meteorológicas con ello también, pero sería interesante en algún momento en las escuelas, o nosotros hemos hecho obras de teatro, ¿no? Donde se concientizaba a los chicos de qué hacer en caso de un sismo, alguna cuestión así. Quizás no está previsto todavía. Mi experiencia me dice que en Argentina siempre se hizo alguna vez todo lo que había que hacer. El tema es que no se continuó. El tema que hay un juego permanente de solapamientos y consecuentemente de vacancias. O todos hacemos lo mismo al mismo tiempo, o nadie está haciendo lo que había que hacer. Esta es la desarticulación. Simulacros se hicieron, y yo fui testigo y partícipe, inclusive en la primera época del Sistema Federal de Emergencia, pero no se continuaron. Cuando uno continúa una experiencia, perdés y bueno, quizás es ahora el tiempo de despertar una nueva conciencia. Sí, además lamento avanzar todos estos minutos con malas noticias, pero hay más complejidades para entendernos, que provienen, y no estoy por ello proponiendo ningún sistema alternativo, pero la estructura federal de nuestro país, en la cual las provincias son preexistentes al Estado Nacional. Sí. Y en algunas provincias los municipios son preexistentes a los gobiernos provinciales. Los municipios son los cabildos, nacieron los cabildos de las ciudades primero. Crean una trama que no es posible gestionar con una fórmula directa. Y la verdad, las responsabilidades de los desastres están en las provincias, en los gobiernos provinciales, que normalmente no tienen la capacidad, o la mayoría de ellos, de atenderlo. Entonces recurre a la nación, pero es una vinculación subsidiaria. Cuando ya la capacidad de la unidad menor no alcanza, la unidad nacional tiene que atenderlo, pero las responsabilidades están en las provincias. Ahora, quizás es muy ingenuo, ¿no? Pero si la respuesta ante los acontecimientos, o la magnitud de los acontecimientos, sin lugar a dudas los riesgos en diferentes provincias obedecen a distintas causales. La armonización ciertamente es obra de un director de orquesta sinfónica, más o menos, ¿no? Para poder armonizar todo esto. Pero no sé si no sería importante de repente, más allá de la responsabilidad de cada provincia, un plan nacional con el acuerdo de las provincias, ¿no es cierto?, que lo sostenga. Tiro esa semilla, ¿no? Por si en algún momento ahí te puedo dar una noticia esperanzadora. Gracias a Dios. Fresquita.
en los bienvenida. La primicia. La primicia para Despertando Conciencia. Conciencia. Está en marcha el Ministerio de Seguridad, el Gabinete de Emergencia, en el cual yo tengo el gusto de ser punto focal del Ministerio, impulsó de los tantísimos proyectos legislativos que se formularon a lo largo de estos años, tomó uno de una senadora que inclusive no pertenece al partido de gobierno, y con acuerdos de partidos le dieron un rápido tratamiento y ya tiene aprobación en el Senado y pasó a diputados y crearía un sistema nacional de gestión de riesgo. Excelente. Ya no emergencia. Ese es el título. Vamos a hacer fuerza. Habla de madurez. Exacto. Y habla de concretar. Concretar precisamente inclusive, lo que se habla en el discurso, ¿no? Los puntos centrales de ese proyecto implican la creación de un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo y de un Consejo Federal. Excelente. A la misma altura. Excelente. ¿Sí? Y recogiendo las experiencias positivas de la primera época del CIFEN, le asigna a determinados ministerios responsabilidades. Muy bien. Parte de lo que nosotros estamos haciendo ahora tiene un artículo en esa ley. O sea que tendría respaldo legislativo. Excelente. Ni bien se sanciona. Si esta ley va a estar dentro de 6 meses o dentro de un año, la verdad no lo sé, es parte de la dinámica, es que no depende la técnica de vos legislativa. También, claro. Y de las prioridades legislativas. Lo que sí sé es que está en marcha, intenta solucionar también un grave problema que es la disponibilidad de fondos, cuando la urgencia, y entonces se crearía un fondo fiduciario para utilizar en la emergencia, o sea, de rápida disponibilidad y de rápida capacidad de traslado, de transferencia de esos fondos, porque en definitiva son siempre las provincias o las unidades de gobierno que tienen que asistir directamente en el territorio provincial. Se supone, porque realmente, o sea, la variante que está teniendo el factor climático, cosas que nunca ocurrieron en determinadas zonas están ocurriendo, ¿no? Absolutamente. Entonces, se necesita una capacidad, una cintura, digamos, para moverse. Y el servicio meteorológico es fundamental, como los sismógrafos, tsunami, todo eso, porque realmente cosas que uno jamás hubiera pensado que pueden ocurrir, de repente ocurren. Realmente me das una gran alegría con lo que estás diciendo, porque paso a paso, se está avanzando sobre el tema, ¿no? Y realmente nos convertimos y queremos sembrar la semilla de estar a disposición para difundir lo que sea al respecto, porque nos interesa en estos 10 años, ¿no?, de tener la oportunidad de tener un micrófono. Hemos trabajado específicamente en ese despertar de conciencia, y realmente pensamos que la responsabilidad de proteger es del Estado, y también el Estado somos todos como difusores, ¿no? Absolutamente. Así que... y en tu preocupación, en la gran preocupación de la prevención de las etapas previas a la atención de la emergencia, Hacienda dio el visto bueno para que, además del fondo fiduciario de rápida disponibilidad, haya una partida que no la tuvo nunca la gestión de riesgo, una partida presupuestaria específicamente para eso, para lo que no es urgente. Y esto es una noticia que no va a tener gran visibilidad, pero es totalmente importante, que es para prevención y sobre todo para preparación. Y formación, y reivindico de formadores, esto que vos decías, los simulacros están en el corazón de la preparación. Es fundamental. Pero bueno, necesitan fondos para capacitar gente, es verdad. Necesita dinero para hacer este tipo de cosas, y la diversidad municipal, provincial es muy grande, hay grandes asimetrías, hay provincias que pueden y lo hacen, hay provincias que pueden y no lo hacen, y hay provincias que no pueden, que quisieran hacerlo. Entonces, esta capacidad financiera que puede tener el Estado Nacional de asistir a las provincias en este terreno, yo creo que va a cambiar con el marco normativo, con el dinero disponible para cuando hay que salir corriendo, y con esas inversiones que a lo largo de los futuros años se van a ir dando justamente en la preparación. Te voy a hacer una pregunta, y creo que tiene mucho que ver con este entorno. Sabemos que
ya está autorizado el ingreso de 3.000 personas refugiados. Creo que lo habían doblado o algo así por el estilo. Me enteré que se estaba manejando. Dentro de los riesgos y la prevención y las medidas, ¿está visto también esa porción de la torta? ¿No es cierto? Porque yo, es importante. honestamente, creo que no. Honestamente, creo que no integrado en una política, pero tal cual lo dijimos en el seminario, del cual aprendimos mucho en los dos seminarios. Todos, sin lugar a dudas. Todos los problemas tomados a tiempo, con responsabilidad, con compromiso, con corazón, como dice alguno como hacemos nosotros. de los documentos, pueden crecer, pueden fortalecerse. Seguramente no necesariamente los resultados no están garantizados. No sé, pues somos seres humanos, no se puede garantizar resultados. Siempre hay contingencias. Por supuesto. Hay voluntad, y si tienen que haber canales institucionales y decisiones políticas. Bueno, están las decisiones políticas. Y hemos estado estos años haciendo ejercicios para recrear. Yo no quisiera acuñar un término, pero por las dudas no lo haya dicho nadie, queda acuñado en tu programa. Hay que hacer resiliencia institucional también. Sí. Totalmente. Sí. Aprender de las tragedias institucionales para formar nuevas la mejor capacidades. dosis. Hay una pastillita que es espectacular. ¿Sabes cuál es? No. La humildad. Esa da fruto siempre, porque aprender y complementarnos los unos de los otros es muy importante. Y bueno, ¿querés cerrar con algo, Adri? Sí, mientras estaba hablando el doctor, me acordé de esto de Sócrates, lo estuve buscando y lo encontré. Dice, el secreto del cambio es enfocar tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir algo nuevo. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, construir algo nuevo. Sabía Sócrates, ¿no? Lástima no poder convocarlo a las redes. Bueno, pero Adrianita, viste, se encarga de estudiarlo, así que te tiene al tanto. Lo revive. Bueno, realmente yo seguiría. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Un minutito más. Ya me están por levantar vuelo del otro lado. Bueno, realmente, Miguel, está, no sé si está de más, pero si no te lo digo, tenés un asiento siempre acá. Las puertas de nuestro programa están de todo corazón abiertas. Lo que estás haciendo, lo que están compartiendo, es la esencia de los objetivos de nuestra organización. Y bueno, y te digo públicamente, ya que nos diste las primicias que nos diste, que cuenten con nosotros porque estamos a disposición para difundir lo que necesiten, y en todo aquello que podamos estamos a las órdenes, porque nos interesa despertar conciencia y poner en práctica la capacidad de resiliencia para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, en todo sentido, vidas humanas y de todo ser viviente. Así que muchas gracias por tu primera visita. ¿Te quedó claro? Wow. Y bueno, y te comprometemos a que realmente te sientas siempre invitado acá, para poder notificarnos, alentarnos, porque lo que están haciendo a nosotras personalmente nos alienta muchísimo, nos fortalece y nos da ganas de seguir adelante, porque somos más los que pensamos de la misma manera. Una sola palabrita para el doctor. No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles. Lo hacemos cuando afrontamos nuevos desafíos. Y yo creo que usted está enfrentando nuevos desafíos. Me voy tan excitado de este programa que no voy a poder dormir. Sí, no, totalmente. No, el agradecido soy yo, y la última palabra que dijiste, compartir. Todos nuestros productos en esta comisión, que luego pasó a llamarse Redes, para subir de nivel la participación de la problemática ambiental y del cambio climático, están disponibles en la página web de la Secretaría de Articulación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que mientras nosotros seguimos avanzando, otros puedan tomarlo ya en ese estado
y usarlo en sus propias experiencias, que en algún momento ya vamos a estar difundiendo. Vamos a hacerlo, así que vamos a estar difundiendo. Me sentí muy cómodo en bueno, este programa. Gracias a Dios. Esta es tu casa. Gerard, vamos a la pausa. La cara. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. La doctora Graciela Rejanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bejanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Llegó la hora de la novela. Por eso les voy a decir el nombre de la novela. Se llama La llave de la felicidad, segunda parte. Escuchémoslo.
Con ustedes, una nueva presentación de FanCB Art Show. Dirección General, Doctora Adriana Bejanovsky. La llave de la felicidad, segunda parte. En las hermosas y frías aguas del Océano Atlántico, los seres marinos poseían características diferentes. Algunos, particularmente, llamaban la atención, como por ejemplo, Tatiana, la tortuga marina, a la que todos reconocían por ser una de las más experimentadas y sabias de su hábitat. Oliver, el caballito de mar, el más joven del grupo, siempre recurría a ella. Le fascinaba investigar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados de sus casi 100 años de experiencia conociendo los océanos. Él estaba muy ansioso por la convocatoria que la tortuga Tatiana había hecho a toda la familia marina para revelarle sus experiencias. Todos se habían dispuesto a participar de esa reunión. Entonces, Vladimiro, el lobo marino, doña Mirbella la ostra, don Patutino el pulpo, salieron a convocar rápidamente a las especies que faltaba representar, mientras que el caballito de mar acompañaba a Tatiana la tortuga en los preparativos para ese momento tan especial. Oliver subía y bajaba rápidamente para acomodar el lugar y que todo esté confortable para recibirlos. Se podía sentir la positiva vibración que los unía en este propósito. También los atractivos arrecifes de coral y las verdes algas danzaban armoniosamente al ritmo de las corrientes marinas. Las diversas especies se estaban acercando. Ya se visualizaba algunas de ellas: la ballena Elena, el pingüino Nino, la raya Saya, la merluza Lusa, la corvina Gina, el oso polar Omar, la estrellita de mar Rita, la orca Carola, entre otras. Todos querían descubrir el gran misterio. ¿Qué secreto se encontraba en la experiencia de la tortuga? ¿A qué se debía tanta sabiduría? De repente, entre el expectante murmullo, resaltó la voz de Vladimiro, el lobo marino. Queridos amigos y colegas, quiero decirles que hemos sido convocados a esta reunión extraordinaria a fin de asegurar definitivamente el bien de esta gran familia marina. Es necesario que urgentemente nos unamos para la salvaguarda de todos nosotros y nuestros futuros hijos. Imperiosamente necesitamos aprender a convivir en armonía, respetando el derecho de cada uno. Y hoy tenemos un gran honor. Nuestra querida amiga Tatiana nos revelará secretos milenarios que nos urge conocer, y a través de ellos aprenderemos a convivir en paz. Oui, monsieur Vladimiro. Je, la ostra Mirbella. Oh sí, también deseo esa sabiduría. Completará mi belleza interna. Secretos ocultos. Allez, silence, s'il vous plaît. Silencio, por favor. Claro, Mirbella. Yo también quiero unirme a ustedes. Y aunque tengo 8 tentáculos y parezca fuerte, no lo soy. Quiero autosuperarme. Yo, don Patutino, el pulpo,
me comprometo a esforzarme para entender y poner por obra sus sabios consejos. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Y saben qué, amigos? Ya no me llamarán más Don Pinzas, el cangrejo gruñón, porque hoy decido dejar de serlo. Yo necesito aprender igual que ustedes. Oliver, veo que estás contento. ¿Qué te pasa? Estoy muy alegre porque veo que están entendiendo y que no se van a pelear más. Cada uno está cediendo a su egoísmo, buscando un acuerdo. ¡Qué bueno, qué bueno! Mientras ellos hablaban, la tortuga Tatiana estaba observándolos y se gozaba en su corazón por ver que en cada especie había despertado el interés de indagar en qué consistía el tesoro de sus enseñanzas. Queridos y amados, hoy quiero hablarles sobre los tesoros escondidos y los secretos muy guardados del mar. A lo largo de tantos años que gracias al Creador pude vivir, tuve la oportunidad de experimentar distintas actitudes en la fauna marina que me enseñaron a madurar. He vivido muchos sinsabores que me enseñaron a evaluar y a juzgar buscando la verdad, más allá de mis emociones. He podido comprobar a través de otras especies que la rebelión es un camino oscuro que conduce a la obstinación y te arrastra a la terquedad cuando nuestra prioridad no mide las consecuencias que esto nos traerá. Indefectiblemente, su resultado no será todo lo exitoso que anhelamos y se afectará paralelamente a todos los que nos rodean, puesto que no fuimos previsores. Mientras Tatiana manifestaba su conocimiento, se escuchó la voz de la estrellita de Marrita, que preguntó: Abuelita Tatiana, tengo una inquietud. ¿Cómo hago para no caer en ese oscuro camino de autodestrucción? Primeramente, mi querida estrellita, es fundamental la disposición de tu corazón a oír y obedecer el consejo de tus mayores, teniendo en cuenta que en ellos se alberga el invaluable conocimiento de las diferentes experiencias vividas que pueden llevarte al camino correcto cuando uno se encuentra en la encrucijada y no sabemos cuál de los dos caminos tomar, el sí o el no, porque frente a toda circunstancia siempre hay dos caminos, dos actitudes, la sabia y la impulsiva. La estrellita Rita se maravilló por su sabiduría y entendió que debía cambiar sus actitudes y analizar la motivación de sus prioridades. ¿Era ella impulsiva? Todos estaban en silencio. Cada uno analizaba en su corazón lo que la sabia tortuga Tatiana había compartido cuando se escuchó a la orca Carola. He quedado impactada ante la dulzura de su sabiduría. He recorrido muchos océanos. Siempre me sentí muy sola. Pero hoy decido cooperar para unirme a ustedes.
Todos nosotros somos una gran familia y necesitamos convivir en paz a la luz de la sabiduría. Me hace feliz que quieran aprender, amados. Y por causa de su disposición de corazón, hoy comenzaré a abrirles la introducción a los verdaderos tesoros escondidos, los secretos muy guardados para cada uno de nosotros, los cuales solo podrán ser descubiertos en el gran cofre de nuestros corazones. Voilà, voilà. Silence, s'il vous plaît. Silencio, silencio, por favor. Llegó la hora de conocer los secretos. Silencio todos. Escuchen, mis amados. La puerta es la humildad. Es el principio de la sabiduría, porque nos permite reconocer que siempre hay alguien que nos puede enseñar algo nuevo o demostrar una perspectiva diferente que no habíamos considerado. La docilidad, al aplicar en nuestra vida personal las experiencias que nos aconsejan nuestros mentores, aprendemos a atesorar también las propias, y ellas se convierten en un trampolín que nos anima a lanzarnos, a asumir el riesgo que implica la aventura del crecimiento, y comenzamos a definir nuestros objetivos personales, pero eso sí, acortando el tiempo, porque el tiempo que invirtieron nuestros mentores para recibir las enseñanzas que nos comparten, si somos dóciles y estamos atentos para ponerlas en práctica, lo aprovecharemos y obtendremos el beneficio de logros a menor costo. ¿Y cómo es eso posible, Abu Tatiana? Disponiendo el corazón a comprender los secretos del amor, porque el amor es la esencia fundamental que nos permite, a través de la humildad, llegar al conocimiento que los soberbios jamás tendrán. El soberbio está preso en la cárcel de su estructura intelectual y no puede ver que idolatra su pensamiento. Vive compitiendo con los demás, creyéndose superior, porque no busca la verdad, sino su propia exaltación. Jamás reconoce su limitación. En cambio, el humilde, por amor a la verdad, busca nutrirse de ella para autosuperarse. Reconoce su limitación y, de hecho, sabe que siempre hay algo nuevo que aprender. Y como su prioridad es descubrir la verdad, con docilidad se deja instruir a fin de descubrirla, de manera tal que su accionar siempre está fundamentado en la transparencia que le brinda la propia convicción, que nace de su experiencia personal, y su valentía
coronada por los frutos de una vida digna. Mi queridísima Tatiana, su incomparable sabiduría me recuerda el placer que se siente al zambullirse en las profundidades del océano, después de una larga tarde de sol. Sin duda, refrescarnos en su conocimiento aclara la dirección de nuestro camino. Mi querido Vladimiro, le recuerdo que esto ha sido solo la introducción, mi muy estimado. Ahora entendemos cuál es el camino por el cual llegaremos a ser la familia que anhelamos y por qué en todo el océano se habla de su sabiduría. Lo más importante en la vida es aprender a ser humildes y dóciles para dejarnos instruir y por amor a la verdad, a través de nuestras propias experiencias, fortalecer nuestra convicción para que nuestras decisiones y nuestras conductas reflejen la transparencia de nuestros actos, de manera tal que por los frutos de nuestras trayectorias de vida seamos reconocidos como seres que elegimos vivir una vida digna, que deja huellas de amor. Y entonces sí, podremos convivir en la paz que anhelamos. ¡Wow! Sí que vamos a tener que estar atentos para no darle lugar a la soberbia. ¡Vamos! ¡A trabajar se ha dicho! Mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, presidente FANCB. Debemos entender que todos somos parte de esta gran familia, la biodiversidad, con derechos, con dignidades por respetar, con un deber social de inclusión, con un deber social de respeto hacia toda la creación, a los valores universales tradicionales, a los recursos naturales, respeto a nuestra dignidad como creación toda y, por sobre todas las cosas, al derecho a la vida que cada uno de todos nosotros tenemos en razón del propósito dimensional del derecho a la existencia. Oportunidades de vidas escondidas en el delicado equilibrio del misterio cósmico universal. Bregar por el futuro de las generaciones venideras es un derecho inalienable. Es el derecho que aún hoy, desde la no existencia en esta dimensión, la creación toda tiene para exigirnos a nosotros, administradores del hoy y ahora, a fin de que nuestro diario obrar determine la plenitud del buen hábitat de su mañana. Agradecemos la participación de los siguientes integrantes de FANCB Art Show por orden de aparición. Personajes e intérpretes. Voz en off, doctora Adriana B. Janowski. Como el lobo marino Vladimiro, Ricardo Fernández. Como el pulpo Don Patotino, Cristian Gómez. Como el cangrejo Don Pinzas, Ricardo Fernández. Como el caballito de mar, Oliver, Marta de la Rubia. Como la tortuga Tatiana, Catalina Vecchio. Como la estrella de mar Rita, Paola Díez. Como la orca Carola, Patricia Pensi. Lectura del mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, Patricia Palazzi.
Guión, doctora Graciela y Adriana Janowski junto a Natalia Piña. Investigación, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Edición y musicalización, Natalia Piña y Mariana Montenegro. Locución, Claudia Palazzi. Dirección general, doctora Graciela R. Janowski. Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los derechos reservados. ¿Qué te puedo decir? Después de escuchar La llave de la felicidad, solamente que tengas en consideración esto. La integración en la identidad humana, para vos y para mí, es prioridad. Respetar la dignidad del derecho a la vida es responsabilidad de todos, pero guardar derecho y hacer justicia es cuestión de dignidad personal. Dios te bendiga, patria mida. Esto ha sido Despertando Conciencia, el programa de la Fundación Argentina Las Naciones Camino a la Verdad, que te espera todos los miércoles de 21 a 23 horas por AM 1220 Ecomedios. Chau, chau. Soñar con... FanCB los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa Despertando Conciencia con las doctoras Graciela R., Adriana Bejanovsky y equipo FanCB por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestro Telfax 011-4586-2293. Comentarios y sugerencias a nuestro email despertandoconciencia@fancb.org.ar o despertandoconciencia@yahoo.com.ar.